Activen las cámaras para tomar la letra. Díganle a sus compañeros que se conecten, muchachos. Aguilar Loor. Presente, doctor. Buenas tardes. Aguilar Samaniego. Vadillo Torres. Presente, buenas tardes. Basantes Romero. Benavides Mera. Ella dijo que estaba en la lista. Va, en la sala de espera, perdón. Sí, ahorita la acabo de aceptar. Briceño Castillo. Presente. Calderón Reza. Presente, Calderón. Campi Plaza. Presente. Cárcamo Castillo. Cedeño Quimi. Cedillo Salinas. Presente.
Fajardo Camacho, Presente. Presente. Giler Bravo, Guacha Vargas, Presente. Hidro Álvarez, Jara Alvarado, Pazmiño Cuello, Romero Torres, Ronquillo Vaca, Ruiz Uriña, Salazar Merino, Mendoza Marlo, Sánchez Banda, Presente. Sánchez Romero, Tacle León, Presente. Tarifa Fajardo, no, Tarira Fajardo, Torres Mejía, Vargas Rivera, Velasco Zapata, Presente. Vera Gómez, Zambrano Ponce, Presente. alguien que haya ingresado ahora último y no se lo nombró. Hola, buenas tardes. Benavides. A ver, Daniel Basante. Buenas tardes. ya Benavides y Basante ya está. ¿Quién más ingresó ahora último? Ruiz. Uriña. Alvarado y Ruiz. Cedeño Quimítame. Cedeño. Romero también, por favor. ¿Quién? Romero. Cárcamo. Ya, ¿quién más? Cárcamo. Sí, aparte de ti. Disculpe, Guaycha, ¿sí me escuchó? Sí. Estaban diciendo, es que las personas que tienen el tema de síndrome nefrítico necesito que me proyecten su caso clínico. Yo tengo las diapositivas. Ya, quiero el caso clínico. Caso clínico quiero. ¿Lo proyecto? Sí, proyectalo. ¿Quién es tu compañero con el que vas a exponer? Miren, para que mejoren, pueden aquí en el seminario poner el caso clínico y tengan en el celular o en una computadora las diapositivas, cosas que así van recordando, porque yo voy haciendo preguntas conforme vamos viendo el caso clínico. Fajardo, tú expones nefrítico, ¿verdad? No, expone Benavides y Cedillo. Ah, ya, listo.
¿Qué pasó con el caso clínico? Ya, pero no está la opción para compartir. Espérate. Está inhabilitado. Ya te la habilité. Mira. ¿Sí le sale? Sí, por favor, baja hasta donde dice historia clínica. Vale. ¿Sí se observa? ¿Hago más grande? No, hazlo más grande. Sí, Hazlo sí, grande. porfa. Casi no se No observa se ve. nada. Ajá. Ya, ahí le puedes poner donde está historia clínica, más abajito. Baja, por favor. Más abajito. Medical history. Colócalo ahí, por favor. No. Ahí. En el anterior título. Sube un poquito más. Ahí. No tanto, donde dice medical history ahí. Vale, voy a empezar. Tenemos un paciente con 12 años de sexo masculino. Espérate un momentico. Ya te pongo. Vale. Cuando yo te diga empieza. ¿Le pongo el Listo. computador aquí? Sí, todavía le espero. Compañero, no está grabando todavía la clase. Claro, es que todavía no vamos a empezar. Ya que empecemos la grabo. Recording in progress. Ahí está, ya se ¿Te vacunaste ya? Sí, demoró más de lo que esperaba. Ya, ¿Qué a no ver. Listo. Ok. Ya. O sea, me tuvieron personas que escribieron porque tenían consulta médica. Claro. ¿Ya empezamos, doctor? Sí. Vale. Entonces, tenemos un paciente de 12 años, sexo masculino. Muy bien, raza- ok, listo. Un ratito ahí. Si estamos hablando de un paciente de 12 años de edad y varón, ¿qué quiere decir respecto al tema, al seminario? Mira, en síndrome nefrítico tenemos que es un síndrome que se presenta mayormente en lo que es en niños. Entonces es muy importante saber esta edad. Porque ¿Cuál síndrome nefrítico agudo se ve más en los niños? la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Ya, ok, listo. Entonces, es probable que el caso es que sea un síndrome nefrítico agudo posinfeccioso. Ajá, Muy bien. posinfecciosa. Ok, listo. Sigamos. Entonces, Aquí hay que tener en cuenta algo importante. Como mi compañera ya mencionó, esta va a ser pediátrica, ¿no? Analía Cedillo. Analía Sí. Cedillo. Un ratito, porque los ayudantes son los que van viendo. Yo lo que hago es nada más que lo que usted ya sabe. Entonces, espérate que es que los evalúo. Entonces, ¿quiénes presentan el seminario? Benavides y Cedillo. Ah, ya, entonces están bien hasta ahorita. Están bien, puedo decirle, porque son las dos. Muy bien. Entonces, la señorita Benavides dijo una verdad para todos. Cuando vemos un paciente de síndrome nefrítico agudo de esa edad, 12 años, 11 años, 10 años, 9 años, 8 años, que por lo regular son hombres, pero también podrían ser niñas,
la principal causa es síndrome nefrítico agudo postinfeccioso. Ojalá que ese sea el caso, es lo más común. Y ahí la señorita Cedillo interrumpió y ¿qué iba a decir? Ya, en este caso tenemos que el síndrome nefrítico va a ser más frecuente en niños, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta la edad. Si aquí decía un promedio entre los 5 a 15 años... Por eso, está bien, está en el rango. No, sí, está en el rango. está en el rango, pero quiero hacer un énfasis en dónde va a afectar este agente infeccioso, o sea, cuál va a ser... No, todavía no, silencio, ¿Todavía no? todavía. No, todavía no, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ok, Bueno, sigamos. Sigamos. ¿Dónde quedan las piedras, Canelones? Uruguay. Uruguay, ya. Ujú. Siga. Es asmático, parcialmente controlado, tiene un certificado de esquema de vacunación vigente, tiene un buen crecimiento y desarrollo. De los antecedentes familiares, se destaca una tía con psoriasis. Ok, sigamos. Vale. Entonces, aquí viene lo interesante. Dice, el adolescente ingresa a la sala de internación por macrohematuria. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir que tiene? Un síndrome nefrítico. No. Quiere decir que tiene una hematuria hematuria. glomerular, o sea, No, que tiene una hematuria muy evidente. Por lo tanto, claro. entonces, El daño ¿con quién glomerular es grande. Un ratito. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que la mamá, el papá o la persona acuda a la emergencia de un hospital? Que la orina está oscura. El cambio de coloración de la orina, efectivamente. Ajá. Eso es lo importante y recuerde que eso ya enseñamos nosotros, examen de orina. Entonces, el cambio de la coloración de la orina es importante. Son unas orinas rosadas, unas orinas rosadas, un poco rojas o pueden ser oscuras. Entonces, si aquí dice que es macrohematuria, por lo tanto la orina no era ni rosada ni roja, sino no, es de un café, de un color como de negro, té, de como la Coca-Cola. Coca-Cola. Entonces, eso es importante, porque significa entonces que es una hematuria franca, una macrohematuria, como han puesto los uruguayos ahí. Y ponen esa palabra porque se supone que el que va a leer, en este caso los médicos, sabe lo que eso significa, pero utilizamos nosotros el artículo para ir explicando el tema. Ok, listo. Siga. Listo. Dice, comienza un mes previo al ingreso con faringitis. Muy bien, entonces, aquí, ¿eso qué quiere decir? Que anteriormente el paciente tuvo una infección. Entonces, ¿Y eso qué como significa? por epidemiología, como ya nos vamos guiando que es una glomerulonefritis, el principal agente de esta postinfecciosa va a ser el beta hemolítico del grupo A. Ajá. Eso quiere decir entonces que para nosotros etiquetar o diagnosticar un síndrome nefrítico agudo postinfeccioso, ¿qué tiene que ver como un antecedente previo? Que tuvo La una faringitis. O también puede O ser una una infección de la piel. Cutánea. ¿En qué tiempo? De 3 a 4 Aproximadamente, semanas. sí, 6, 7 también podría ser. 2, 3, 4, 5 y hasta 6 semanas. No va a ser un año. Entonces, por eso es que es postinfecciosa, porque hay una infección de la piel o una faringoamigdalitis semanas antes de presentar el cambio de coloración de la orina. Perfecto, entonces no hay como perderse aparentemente. Tú le amas, tú le temes, pero si la cama hablara, diría lo contrario. Ok, listo. Entonces, vamos bien. Y lo trataron con amoxicilina, siga. Sí, que cumplió irregularmente. Ajá, Agrega entonces días ahí está el después, problema. Ahí está el problema. ¿En qué sentido está el problema? que la gente persiste porque no fue tratado correctamente también. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La necesidad de completar el tratamiento y la dosis adecuada para evitar que luego de 2, 3, 4, 5 a 6 semanas se presente un cuadro de síndrome nefrítico agudo. ¿Por qué? Porque estas cepas bacterianas son cepas con N. ¿Con N?
Nefrogénicas. Nefritogénicas. 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 Ok, siga. Vale. Siga. Tenemos que agrega días después una erupción en piel eritematosa que se inicia en tronco, extendiéndose a miembros y cuellos, pruriginosa. Entonces aquí tenemos que agregar que el estreptococo beta hemolítico, como lo dijimos anteriormente, afecta tanto su manifestación clínica va a ser como faringoamigdalitis y también como lesiones cutáneas. Y estas características son propias de lo que es una psoriasis. Y tenemos que saber que la psoriasis también es causada por el estreptococo beta hemolítico tipo A. ¿De psoriasis? Sí. No creo que la psoriasis produzca estreptococo. Sea producida por el estreptococo. La psoriasis es una enfermedad inmunológica. Erisipela de ser. No. Bueno, sigamos leyendo. Dice, dichas lesiones instalan orinas hipercoloreadas durante toda la micción, sin coágulos. No elementos de síndrome urinario bajo, no fiebre. Muy bien, ¿por qué ponen estos uruguayos en el artículo sin coágulos? Ay, porque cuando hay coágulos hay dolor y esto corresponde a otra patología. Ay. O sea, para descartar otros, hacer un diagnóstico diferencial. Esa es una diferencia muy significativa de una hematuria glomerular de una hematuria no glomerular. Cuando es una hematuria no glomerular, basta la presencia de coágulos para decir esa no es una hematuria glomerular. Por eso ellos ponen. Entonces están haciendo una diferenciación semiológica, ¿sí? Porque si usted encuentra coágulos, es otra la causa de la hematuria, ¿sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, digamos. We did clot, por eso dice, yo mi inglés no es tan bueno, ¿no? Sin coágulos. Sí, sin coágulos. Dice, bueno, vómitos escasos y dolor abdominal. No, de ahí sigue, no síndrome urinario no bajo. elementos de síndrome, eso ya había leído, pero bueno, dicen no elementos de síndrome urinario bajo, no fiebre, vómitos escasos y dolor abdominal umbilical de moderada intensidad. Del examen físico se destaca... Eleve el artículo que ya no veo. Es la psoriasis cutánea. Ya, ok. Cutata, psoriasis cutata, ya. Ok, listo, yo no conocía. Hubiera sido bueno que Verónica esté aquí porque Verónica va a hacer dermatología en Canadá. Ok, sigamos. Ok, dice, del examen físico se destaca a nivel de piel múltiples placas eritematosas con escama blanca que no sobrepasa el eritema, localizadas en tronco, miembros inferiores y superiores, de aproximadamente 0,3 a 1 centímetro de diámetro, con áreas de piel sana entre ellas. Respeta palmas y plantas. No presenta edemas, bucofaringe sin alteraciones, pleuropulmonar normal, punta cardíaca en sitio de referencia, ritmo regular de 56 latidos por minuto, sin soplos. Y aquí hay algo importante, tiene una presión arterial de 130/90. Bueno, eso no es existe. importante. Eso no es importante. ¿Por qué no? A ver, pues analicen. Porque una presión normal en los niños de 10 a 12 años sería como de 122 a 78. No, ese pero no es por eso. ¿Qué cree que es lo más importante que ustedes porque no presenta edemas. Exacto, porque el síndrome nefrítico agudo, ahora ya habéis entendido la importancia del artículo, porque el síndrome nefrítico agudo, y por eso es que yo señalo, ¿cuál es el signo cardinal del síndrome nefrítico agudo?
La hematuria. La hematuria glomerular. Glomerular. ¿Cuál es el signo cardinal del síndrome nefrótico? La proteinuria. En rango nefrótico. ¿Sí En ven? rango nefróticos, ajá. No se olviden que ustedes están estudiando en Estados Unidos o están estudiando en Uruguay o en Argentina, es decir, están en un país diferente. Cuba, Uruguay, Argentina, Chile, algo Venezuela, no lo sé en los últimos tiempos, ¿verdad? Brasil, son los países latinoamericanos con un mayor desarrollo de la nefrología. En Uruguay hay una buena escuela de nefrología de años, ¿sí? Entonces, es importante comprender esto de los signos cardinales. Entonces, el signo cardinal es la proteinuria nefrótica y el signo cardinal del síndrome nefrítico agudo, postinfeccioso o no infeccioso, es la hematuria glomerular. ¿Y cuál es el segundo signo o síntoma? La hipertensión. La hipertensión arterial, ¿sí ve? La hipertensión arterial. ¿Y cuál es en el síndrome nefrótico el otro signo cardinal? El edema. No, la hipoalbuminemia. Ah, la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia. Por supuesto que el paciente va a la consulta por los edemas, así como el paciente va a la consulta por el cambio de coloración. Entonces, si es cambio de coloración de la orina, síndrome nefrítico. Si es edemas, proteinuria y proteínas en sangre. Aunque aquí podría yo estar un poco equivocado porque el paciente con nefropatía diabética puede tener síndrome nefrótico secundaria nefropatía diabética y no haber, síndrome nefrótico y no haber hipoalbuminemia, pero sí hay edemas. Entonces ahí como que es un poco discutible. Pero en el síndrome nefrítico agudo, luego de la hematuria glomerular, el segundo signo de importancia es la hipertensión arterial. Entonces ya voy entendiendo por qué el artículo, siendo un síndrome nefrítico agudo, postinfeccioso, que es el más frecuente y que reúne todos los requisitos, no reunía uno. ¿Cuál? La hipertensión. No. El edema. El edema. ¿Qué? Había hasta aquí para que vaya a pagar el pasaje aquí. Ya no sé. ¿Dónde está? No sé, no he visto. Pero mira, pijita. Ya. Ok, sigamos. Muy bien. Bueno. Pero ahora, ¿qué nos llama la atención poderosamente? ¿Sigo leyendo? Sí, siga leyendo. Dice, tiene abdomen blando, depresible, no tumoraciones, no visceromegalias, sin elementos de irritación peritoneal, fosas lumbares libres e indoloras. ¿Dónde está leyendo? Espérate un ratito, hijita. ¿Dónde está leyendo? Ahí después de 130-90. Allá. Ahí, ajá. No, ya, siga. Eso, 130-90. No, bueno, no importa. ¿no? Si necesitamos aprender inglés todos. Listo. El examen neurológico está normal. Las pruebas de laboratorio. Un examen neurológico normal. Bueno, en exámenes de laboratorio tenemos que examen de orina es turbio. Que suba la presencia de hematíes. El color hematúrico. ¿Qué pasa? Oscura. ¿Qué traes abierto? ¿Qué traes abierto? Ya. Ya mismo. Ya. Ok. ¿El qué es eso? Ok, listo. En el sedimento urinario, leucocitos. ¿Sigo leyendo? Vale. Abundantes hematíes. Siga. Examen de orina, bueno, color hematúrico, un turbio, una densidad de 1.025, unas proteínas 0,86, glucosa, nitritos, urobilina negativos, hemoglobina positiva, sedimento regular, cantidad de leucocitos, muy abundantes de hematíes, Bs de 11 milímetros por segundo,
hemograma, glóbulos blancos 13.800, elementos. ¿Qué te dijeron? Te dijo el de la gigantografía. Ya tiene todo. Ya averíguate la cotización. ¿Cuánto es que no me han enviado a mí? Ok, listo. Ya. Entonces, ¿qué nos llama la atención de ese primer párrafo respecto a las pruebas de laboratorio? Que va a haber abundantes hematíes, bueno, ligeramente elevada la proteína, la densidad si se encuentra un poquito ¿Cómo que elevada. ligeramente elevada las proteínas? No debe de haber proteínas en orina. No debe de haber proteinuria. ¿Qué más? No debe de haber, ¿qué no debe de haber? Glucosa. Leucocitos, glucosa. Glucosa, no, leucocitos puede haber, una infección del tracto urinario. Pero aquí dice glucosuria. No, en este caso Ana, no, glucosa, nitrito negativo. no, Ya. No dice. Ok, listo, ok, no dice ya. ¿Qué nos dice respecto a los hematíes? Que, bueno, van a ser abundantes. ¿Qué nos dice respecto a los hematíes? ¿Cómo? ¿Qué nos dice respecto a los hematíes? ¿Qué debería decir? Que no deberían haber hematíes. No, pero sí hay, no, pues entonces no estuviéramos hablando de síndrome nefrítico. O sea, la característica de los hematíes, Perfecto. ¿cómo tienen que ser? ¿Qué debería decir entonces? El porcentaje de... Del daño que existe. El porcentaje de... El porcentaje de hematíes dismórficos. Porque por el ejercicio, por la actividad, por estar en crecimiento, que en este caso los niños están en crecimiento, y por el recuento de ADIS nosotros podemos tener 1, 0 a 1, 0,2 o hasta 3 hematíes por campo. Lo que no podemos tener son hematíes dismórficos. Aunque también pudiera ser de que hay hematíes dismórficos hasta un porcentaje de un 10%, otros dicen 20%, otros dicen hasta 30%. Pero cuando hay hematíes dismórficos igual o mayor del 30%, definitivamente ese ya es un signo también, más allá de la hematuria, ya ahorita si tú dices hematuria glomerular. Amén de el que puso él, no deja coágulos, no son hematíes que dejan coágulos. Ahora ya entiendo por qué es que estos uruguayos pusieron eso. Entonces hay determinadas trampas académicas que se pueden utilizar. ¿Cuál sería en este caso la trampa académica? Que como no hicieron hematíes dimórficos porcentaje, ¿qué pusieron en el caso? Que los hematíes, que la hematuria no tenía coágulos. ¿Sí ven? ¿Comprendieron o no comprendieron? Muy bien. Ese calcio que está ahí, ¿qué les indica ese calcio? Bien, ese calcio que está ahí, cuyo valor es 1,07 miliequivalentes por litro, ¿qué calcio es? Un calcio disminuido. No. ¿Qué calcio es? El extracelular. No, perdón, intracelular. ¿Qué calcio es? Ese es el calcio iónico o calcio libre. El calcio fisiológicamente importante sobre el que actúa la PTH y el calcitriol, para que vayan conociendo. Entonces ellos midieron el calcio iónico libre, 1,07 miliequivalentes por litro, que efectivamente está ligeramente disminuido, porque el calcio iónico libre creo que, mírate ahí, es de 2 en adelante. ¿Sí? Muy bien. Sigamos.
Una Siga. radiografía de tórax normal. Dice, con respecto a la función renal, se destaca azoemia de 2,25 miligramos por decilitro y creatinemia de 3,73 miligramos por decilitro. Por lo tanto, ¿qué tiene el paciente? Aunque la azoemia me parece que hay una equivocación. Sí, a mí también, pero en la creatinemia nos va O sea, la a azoemia de indicar. pronto es 225 miligramos por decilitro. Puede estar Sí. mal Ajá. redactado. Ah, O sea, en ese caso puede ser mal redactado. mal redactado, efectivamente. Ajá. ¿Y por qué tiene 225 miligramos de azoemia? Porque hay un aumento en... De sustancias nitrogenadas en la sangre. Sí. ¿Cómo? Va a haber un aumento de las sustancias nitrogenadas en la sangre. ¿Pero por qué? Debido Porque no hay una al- correcta filtración. Entonces están pasando macromoléculas al existir un daño en el glomérulo. No. Puede ser por el daño de la barrera de filtración. No. Otra hoja. Hay dos razones. La una, recuerde que cuando se eleva la urea, y por eso es que no podemos utilizarlo como un marcador de daño renal. Que yo ya lo dije. Los sangrados. ¿Y este paciente qué tiene? Tiene sangrado, hematuria. Y hematuria masiva. ¿Sí ve? Y en segundo lugar, si la creatina sérica está elevada, entonces la urea también está elevada, pero está elevada demasiado, pero es porque hay otro factor adicional, porque hay un factor adicional que es el sangrado. Pero tiene la creatinina elevada. ¿Por qué tiene la creatinina elevada? Y ahí está la palabra en inglés, highlighted. ¿Qué quiere decir eso? Sobre elevada, ¿verdad? Sí, que se ¿O no? encuentra bastante elevada. Sí, aumentado. ¿Ah? ¿Cómo? No, pero si tuviera solo aumentada, dijeran height. Pero por height, los gringos, pero ¿por qué le ponen highlighted? Porque está muy aumentada. Exacto, sobre aumentada o muy aumentada. ¿Sí ve? Entonces, yo creo que ahí efectivamente un error ortográfico de poner 2,25, porque dice miligramos por decilitro, es 225 miligramos de urea, pero muy aumentada por las dos razones. Primero, porque hay un deterioro de la función renal, y en segundo lugar, porque hay un sangrado respecto a la urea. Por esa razón es que la creatina sérica es la prueba gold estándar de función renal. ¿Sí ven? Porque la creatina sérica es estable en el plasma, se filtra libremente y no se reabsorbe. ¿Sí ve? Y por otros factores no se eleva. Tal vez en las personas sumamente atléticas, tipo La Roca, tipo las alzadoras de pesas, ¿verdad? Que habría que medirle ahí por la gran masa muscular, su creatina sérica es diferente, pero es por esas condiciones en particular. Muy bien, entonces ahora el problema está en qué, a ver, y por qué el artículo se lo ha publicado, amén de lo que estábamos comentando. ¿De qué era lo que estábamos comentando? Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, seguimos. Entonces dice,
Evolución en internación, discreto dolor a nivel de 1,1. epigastro. Sí, está abajo porque tiene 1,07. ¿Cómo dice? Disculpa. ¿Seguimos? No, pero ahora cambia el asunto de síndrome nefrítico agudo postinfeccioso. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Bueno o mal pronóstico? Un mal O sea, pronóstico. por la ¿Por hematuria, qué? que es bastante, por la No, gran la cantidad. hematuria no tiene nada que ver. La hematuria, Por la creatinemia. es decir, por la Porque está insuficiencia renal. porque está muy elevado. Entonces, el entonces- síndrome nefrítico agudo, postinfeccioso es una enfermedad benigna. Ujú. ¿Pero en qué condiciones? En niños y con la tríada clásica: hematuria glomerular, hipertensión arterial y edema. Y la causa, la postinfecciosa. La piel, que se fue la interretina. ¿O qué se fue? No, ponme donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Ponme, hija, chicas, por favor, cierren esa ventana. ¿Qué ventana? Ya, ok, listo. O, vaya, entonces, el síndrome nefrítico agudo postinfeccioso, por lo regular es en niños, benigno, 2-3 días de hospitalización máximo y se va a su casa. Ok, listo. Pero acá lo han publicado los uruguayos. ¿Cómo van a aceptarle ¿De dónde es la revista? Desde una universidad. ¿De qué universidad? Era la UDELAR. ¿Universidad? UDELAR. ¿De dónde es esa universidad? Es de Uruguay. Ah, bueno, ok, listo. Entonces el síndrome nefrítico agudo postinfeccioso, repito, por lo regular es en niños, ¿verdad? Es benigno, de buen pronóstico, pero aquí hay un problema. Ya no es de buen pronóstico. ¿Por qué razón? Porque tiene deterioro de la función renal. Entonces ahora tenemos un hecho que es significativo. El síndrome nefrítico agudo postinfeccioso es una enfermedad benigna siempre y cuando no haya deterioro de la función renal. Entonces aquí ya cambia lo benigno. Entonces ya estamos hablando de un síndrome nefrítico agudo con deterioro de la función renal. Entonces ya hay que prestarle mucha atención al problema. Ok, sigamos. La evolución en hospitalización, un discreto dolor a nivel del epigastro. Siga. Oliguanuria de 0,3 mililitros por kilogramo por día. Entonces, orinas hematúricas. Entonces, si tiene una oliguanuria y nos está diciendo 0,3 mililitros kilogramo día, ¿qué nos está diciendo? Que va a haber una disminución del filtrado. ¿Vale? Nos está confirmando el daño de la función renal. ¿Cómo dice? Nos está confirmando el daño de la función renal. Sí, pero ¿qué nos está confirmando como diagnóstico? El síndrome nefrítico agudo. No. Chicas, recuerden los criterios de Rifle. Entonces, ¿ahora qué nos está confirmando? ¿O qué nos está dando? La oliguanuria. Nos está diciendo que es una insuficiencia renal aguda o oliguanuria. ¿Buen o mal pronóstico? De mal pronóstico. De mal pronóstico. Entonces, cuando tenemos insuficiencia renal aguda, lo primero que tenemos que saber cuando ya tienes el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, encontrándose que el diagnóstico de insuficiencia renal aguda es un resultado súbito, abrupto, de elevación de los nitrogenados. Es decir, que en el tiempo es menor de 3 meses. Es decir, en pocas horas o poquitos días, la urina y la creatinina se elevaron de manera súbita en un paciente que no tiene antecedentes como diabetes, hipertensión de larga data o de una enfermedad renal ya previamente establecida. No, entonces
Lo agudo es agudo. Entonces, una vez que tú tienes el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ¿cuál es el otro diagnóstico que le tienes que añadir a la insuficiencia renal aguda? Si es o no. Rápidamente progresivo. No. ¿Y es infecciosa o no es infecciosa? No, ese es el síndrome nefrítico. Estamos hablando de la ira, porque ahora tú tienes otro diagnóstico. ¿Ya? ¿Cuál es el otro diagnóstico? El diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces, repito, la insuficiencia renal aguda, ahora tienes una subclasificación. ¿Qué es la subclasificación? Si la insuficiencia renal aguda es oligúrica o no oligúrica. ¿Cuál es la insuficiencia renal aguda de mejor pronóstico, si cabe la palabra? La que es oligúrica. No, ¿cómo va a ser la que es oligúrica? ¿La de origen renal? La no oligúrica. La no oligúrica. ¿Por qué razón es buen pronóstico o mejor pronóstico o te da posibilidades de recuperación total de la función renal la ira no oligúrica respecto a la insuficiencia renal aguda oligúrica? ¿Por qué? A ver. Porque no va a haber retención de líquido y tampoco de sodio. Porque no va a dar edemas. ¿Sí ve? Pero ¿por qué más principalmente? ¿Cuáles son dos sustancias o dos elementos que se eliminan por la orina o por el riñón? Eso es para todos. ¿Ah? ¿Cuáles son esos dos elementos que se eliminan por la orina? Urea. No. Creatina. No. Estamos hablando de insuficiencia renal aguda, es decir, ya está elevada la urea y la creatinina. Pero ahora estoy clasificando la insuficiencia renal aguda en oligúrica y no oligúrica. Y estoy diciendo que el mejor pronóstico es la insuficiencia renal aguda no oligúrica, pero este paciente tiene insuficiencia renal aguda oligoanúrica. Entonces la situación se ensombrece o es de pronóstico reservado este síndrome nefrítico agudo o infeccioso en este niño, porque a más de no tener edema, tienen estos momentos, y eso no es para un artículo, pero sí para un artículo el que tenga ¿qué? Función renal deteriorada. Y muy elevada la urea y la creatinina, con otra gravedad. ¿Cuál? Que la insuficiencia renal aguda es no oligúrica. Entonces yo les pregunto a ustedes, es importante saber en una insuficiencia renal aguda si hay o no diuresis, y aquí ocurre que no hay suficiente diuresis. Por lo tanto, ¿en qué radica la importancia de saber esto en un diagnóstico de insuficiencia renal aguda? Y les pregunto, yo ya les di eso en el primer parcial, ¿cuáles son esos dos elementos que se eliminan por la orina? Y que en este caso no se están eliminando en la orina porque tiene no oliguria, es una insuficiencia renal aguda oligúrica. Tiene incluso oligoanuria, que se va a elevar en la sangre. Y que puede ser, y les pregunto, ¿el paciente requirió de diálisis? No. No, porque tuvo una recuperación progresiva en donde descartaron que tenía una insuficiencia renal aguda. No descartaron, tiene insuficiencia renal aguda. No, tiene insuficiencia renal aguda. Porque tiene la urea y la creatinina elevada. Y encima tiene oligoanuria. ¿Qué le pudo hacer que requiera incluso de diálisis? Repito, ¿qué elementos se eliminan por la orina? Que elimina el riñón por la orina. Además de la urea y la creatinina. ¿Ah? Los hidrogeniones. No, pues por eso es insuficiencia renal aguda, pues. Por eso es enfermedad renal crónica.
¿Qué más importante que se elimina por la orina? Sodio. No, no se elimina el sodio, antes por el contrario, pudiera ser de que la gran avidez del sodio en una insuficiencia renal aguda hace que no se elimine el sodio ni el agua, que es lo que está ocurriendo aquí. Cloro. No. Chicos, recuerden los criterios de diálisis. Bueno, hay dos elementos que ya lo dijimos en el primer parcial y que se los vuelvo a repetir. El uno, el potasio. Eso hace de que el potasio. Eso quiere decir que si no recupera la función renal rápidamente este niño, rápidamente va a tener una hipercalemia severa que lo puede llevar a que con la diálisis se elimine el exceso de potasio que se acumula en la sangre, porque la vía principal de eliminación del potasio en la sangre es por la vía renal. Recuerden que el riñón cumple la función principal de mantener el medio interno. ¿Sí ve? Y el otro elemento por el cual el riñón contribuye a mantener el equilibrio ácido-base es la eliminación de los hidrogeniones provenientes del metabolismo de las proteínas. Entonces eso haría de que el paciente con insuficiencia renal aguda no oligúrica, si no recupera rápidamente la función renal, vaya a tener también acidosis metabólica y requiera también de diálisis, porque si está oligoanuria, darle bicarbonato de sodio en cantidades más o menos importantes significaría o que aumente la hipertensión arterial o que se presenten los edemas, que este paciente felizmente no lo tiene. Ok, listo. Entonces esa es la importancia de saber la clasificación de la insuficiencia renal aguda en oligúrica y no oligúrica. ¿Sí? Ok, listo. Sigamos. Ecografía renal, riñones de tamaño normal, con discreto aumento de su ecogenicidad. Exudado faríngeo desarrolla estreptococo beta hemolítico del grupo A, con un complemento inicial de una fracción de C3 de 30,1 miligramos. Entonces, por lo tanto, ¿qué hemos diagnosticado con ese valor? Que es una glomerulonefritis postinfecciosa causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sí, ¿Y por qué el C3 está bajo? Porque aquí se aumenta, se va a activar el complemento. Entonces va a disminuir el C3 y el C4 se va a mantener en valores normales. Porque se va a activar por medio de la vía alternativa. ¿Pero por qué? Dime por qué. ¿Tienes la diapositiva? ¿Tienes la diapositiva? Ponme la diapositiva si tienes en la teoría. Sí, porque cuando llega, o sea, cuando hay una infección por este estreptococo, más arriba. Ahí está esa, no, la anterior. La siguiente. La siguiente. Hable más pequeño. La siguiente. No, esa no, la otra. Llega no, ponme la diapositiva para que expliques con la diapositiva, esa no es. Siga. No, la anterior. No, la anterior, ahorita acabé de verla. No, la anterior. Siga, esa no. Ahí está. No, la siguiente. No, la anterior. La que baja. La anterior. La 8, la página 8. Ahí está. Esta diapositiva es la que también me inspiró a decirles de manera muy simple, todo entra por la boca, va al tracto gastrointestinal, ahí se produce el proceso de reabsorción y todo va al vascular y del vascular se distribuye. Pero ahora, eso es lo normal, pero ahora estamos hablando de enfermedad. Entonces, si estamos hablando de enfermedad, en el caso de una infección de la piel o una infección de la garganta, ahora, ¿dónde van los microorganismos? No van a entrar por la boca y van a ir al gastrointestinal y se van a reabsorber. Ahora, ¿dónde van a ir directamente? Al vascular. ¿Y en el vascular qué se produce? Primero que todo hay un encuentro del antígeno con el anticuerpo y así se forman los inmunocomplejos. Procedente de esto. Entonces, ¿los inmunocomplejos están dónde?
¿Circulando en dónde? En el vascular. En el vascular. Ujú. ¿Y eso qué ocasiona? Una inflamación. No, ¿qué ocasiona? Que va a existir depósitos. No, ¿qué ocasiona? Una proteinuria, una hematuria. Una No, inflamación. ¿qué ocasiona? La activación del La complemento. activación del complemento. Y por lo tanto, ¿qué ocasiona la activación del complemento? Que Chicas, está en la diapositiva ahí mismo. se consuma. Claro, que se consuma el C3, por eso C3 está disminuido, porque Ya. el Pero ¿por qué no? complemento, ¿Por qué no ocurre lo mismo con el C4? porque estreptococo lo que va a hacer es que se No, va no, a ¿y ir por por la qué? vía ¿Pero alternativa. por qué no el C4? Porque la vía alternativa lo complementa el C3, ¿me entiende? Y la vía clásica está conformada por el C4. Entonces, por eso no está disminuido y los valores siempre van a estar normal, pues casi siempre van a estar normales. Porque no es una Pero enfermedad, el C3 está disminuido. porque no es una enfermedad inmunológica. Ujú. Como el lupus. Claro, no es o cualquier otra enfermedad inmunológica. Entonces, esta es la vía que se activa en estas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Microorganismos que generan antígenos y por lo tanto la respuesta del sistema inmunológico por la vía alterna, ¿verdad? ¿Sí ves? Y ahora, ¿por qué se afecta el riñón? Hasta ahí vamos. Porque estos inmunocomplejos va a crear unos depósitos y estos se van a acumular. ¿Dónde se van a acumular? En dónde los se van a capilares acumular? del glomérulo. ¿En dónde los se van a capilares acumular? del glomérulo. Exactamente en la Se van a barrera de acumular en las filtración. hendiduras diafragmáticas. Ujú. ¿Sí ve por qué mi expresión? Toda la sangre va al riñón. ¿Sí ve? Entonces se van a acumular en la barrera de filtrado glomerular, particularmente en las hendiduras diafragmáticas, se van a repletar y ¿qué van a ocasionar? Un proceso inflamatorio. Severo, por manera que grandes cantidades de hematíes van a pasar la barrera de filtrado glomerular. ¿Sí? Ok, y entonces, ahí está, mira, ¿sí ve? Entonces esos depósitos de los capilares glomerulares van a hacer que disminuya el filtrado glomerular y como disminuye el filtrado glomerular, no hay producción de orina porque no pasa una porción del volumen plasmático al espacio intersticial o intertubular, ¿verdad? Y se va a elevar la urea y la creatinina plasmática o la urea y la creatinina en sangre. ¿Sí ve? Y como el paciente tiene oliguria, va a haber ¿qué? Una disminución de la excreción urinaria de sodio. ¿Ya? ¿Sí ve? Y edema y sobrecarga de volumen por expansión del espacio extracelular. Muy bien, entonces esta diapositiva es en este marco. ¿Sí ve? Ahí está. Ok, sigamos. ¿Dónde estábamos? El artículo. El artículo. Agrándelo, el artículo, por favor, agrándelo. Ok. Muy bien. Ok, listo. Entonces, ¿dónde vamos? En C3. Evolución y en la hospitalización. Ya. Ok, ok. Vamos. Acá estábamos en el C3 bajo. Muy bien, entonces hay una pregunta. Hay una pregunta respecto al mismo C3 bajo. Muy bien, entonces ya nos está dando el diagnóstico ahora sí. O tenemos la evidencia científica para no equivocarnos que es un síndrome nefrítico agudo postinfeccioso. Tenemos los siguientes elementos. 1, la infección previa. La infección previa. 2, los signos fundamentales, que es la hematuria glomerular y la hipertensión, aunque nos llamó la atención que no hay edema. Perfecto. 2. Y la evidencia científica, a más de encontrar los hematíes dismórficos o los cilindros hemáticos, ahora la evidencia científica, por lo que acabamos de ver, es el C3 bajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en ese momento como médicos generales con un diagnóstico de síndrome nefrítico agudo, postinfeccioso,
y la evidencia es, además de todo lo que hemos hablado, el C3 bajo. Entonces, de ahí, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué tienen que hacer de ahí en adelante? Hacer la interconsulta a nefrología para que siga por consulta externa de nefrología, le siga dando, le dé seguimiento al paciente. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Porque el C3, las primeras semanas esa se va a encontrar bajo, entonces hay que ver si a partir de la cuarta, quinta semana vuelve a sus valores normales. Así es. El C3 bajo permanece bajo algunas semanas e incluso meses, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, ese paciente ya no le va a ir a la emergencia del hospital, pero debe de continuar con el manejo del nefrólogo, que debe de darle seguimiento a que el C3 se normalice. Porque si no se llegase a normalizar el C3, ¿qué pasaría? Ahí me podría dar otro diagnóstico, que en este caso viene a ser lupus, ya no sería posinfecciosa del estreptococo. Definitivamente, definitivamente. Eso quiere decir que la nefropatía lúpica puede cursar con C3 y C4 normales, como también podría cursar con C3 y C4 bajos. Y ahí también pediría otros exámenes para corroborar. Claro. Por ejemplo, el test de ANA, el anti-DNA. Ok, listo, pero esa es otra historia. Pero que ya vamos viendo y que como usted puede darse cuenta, hasta aquí no se han hecho en ese paciente, ¿sí o no? No. No hay, ¿verdad? Muy bien. No. Pero efectivamente, cuando ustedes traten un paciente con síndrome nefrítico agudo, ¿verdad? Lo primero, además de lo que hemos hablado, es hematíes dismórficos, que no está en el artículo, los hematíes dismórficos. No hay cilindros hemáticos. Sí tenemos el C3 que está abajo, ¿verdad? Pedimos C4 y pedimos test de ANA y anti-DNA. ¿Cuál es la razón de pedir todo eso y que no se ha pedido acá? Para descartar otras causas. Porque la forma de presentación clínica de otras enfermedades, de enfermedades inmunológicas como el lupus y otro tipo de vasculitis es como síndrome nefrítico agudo. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Sí se da cuenta? Entonces, esa es la razón. Aunque tenemos como un aspecto fundamental la infección previa, para que nadie nos mueva del diagnóstico de síndrome nefrítico agudo postinfeccioso y el C3 bajo. No obstante de aquello, usted no puede descartar otras causas. Y por esa razón, tiene que derivarlo a nefrología para que le dé seguimiento al valor del C3. Y si el C3 efectivamente se recupera, definitivamente este ha sido un síndrome nefrítico agudo postinfeccioso. Y también por la hematuria, que incluso la hematuria puede durar hasta un año. ¿Sí? Yo quiero informarles a ustedes que por largo tiempo, algunos años, creo que 10 años, yo vi niños en el Hospital León Becerra. Sí, yo daba una contribución voluntaria, un voluntariado por más de 10 años en el León Becerra. La falta de tiempo hace que yo ya no haga eso. Pero atendí muchísimos niños y la hematuria puede durar hasta un año, la hematuria glomerular, y hay que darle seguimiento. ¿Sí ve? Ok, listo, sigamos. Ahí está lo que me imaginaba. ¿Sí ve? Siga. Dice, planteándose glomerulonefritis rápidamente progresiva debido a falla renal. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un síndrome nefrítico agudo postinfeccioso que desgraciadamente parece ser que derivó en ¿qué? En falla renal. No, derivó en ¿qué? En una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Claro.
Y este como niño no es- sospecha. ¿Por Ajá. qué? Porque normalmente en un síndrome nefrítico agudo postinfeccioso, ¿qué no hay? La Porque insuficiencia renal normalmente, aguda. exacto, no hay insuficiencia renal aguda. O sea, esto más se ve en los adultos que en los niños, pero este caso es especial. Perfecto. Entonces, aquí había una sospecha de que sea un síndrome nefrítico agudo en el marco de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Ok? Y por esa razón, ¿a dónde fue transferido el chico? Ya después del caso, dame 10 minutos. ¿A dónde fue transferido el paciente? Al servicio de cuidados intensivos. ¿Sí ve? Donde estuvo por espacio de 7 días. ¿Sí ve? Pero, si no hay edemas, ¿por qué le dieron furosemida? O sea, la furosemida se da cuando existe una sobrecarga circulatoria. ¿Cómo se llama la enfermedad? Hipervolemia. Sí, pero de acuerdo, está bien lo que usted dice, pero ya ¿cómo se llamaría la enfermedad? Todo va bien, falta la enfermedad, falta el toque final, falta la cereza en el pastel. Entonces, aquí está y cabe decirles a ustedes que esta es la segunda causa por la cual se da furosemida de manera endovenosa. ¿Cuál es la primera causa? Que se llama... Para tratar los edemas. ¿Pero qué edema? El edema agudo del Agudo de pulmón. Exacto. Entonces, la primera causa es el edema agudo de pulmón. Y la segunda causa es la que está diciendo la señorita, sobrecarga de volumen, pero que se evidencia como una hipertensión arterial. Entonces, eso es lo que se llama una hipertensión arterial secundaria a sobrecarga de volumen. Por eso es que, yo no sé si les dije, hace años, casi 25 o 30 años, el jefe del servicio de terapia intensiva de la clínica Alcibar tuvieron que irlo a ver a la terraza porque se iba a suicidar. ¿No ve que este terrorista comunista, como soy yo, lo dicen ellos, por supuesto, le dijo, por favor, suspéndale el IECA o el ARA2? ¿Por qué no debería de darse el IECA o ARA2 a un paciente de esta naturaleza? Y se le debe dar furosemida. ¿Sí ve? Aquí está la evidencia. Verídico lo que les digo, ¿ah? Sí. Un man graduado y hueputa en el San José, en la Católica, que chucha se había ido a Estados Unidos. Huevadas académicas. Entre comillas, por supuesto. ¿Sí ve? Entonces, acaban con este artículo de aprender, ya no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los uruguayos, dieron furosemida y no había edema. Ah, qué interesante. Ahí está el hecho importante. ¿Sí ve? Porque ellos pusieron en el artículo que no tenía edema el paciente, pero le dieron furosemida. ¿Sí ve? Y yo ya les dije que los diuréticos, ¿cómo actúan? Aumentando la excreción renal de sodio y de agua. ¿Sí ve? No se requiere que haya edema para que haya hipertensión arterial por sobrecarga de volumen, que es otra gran discusión que yo tengo aquí en la unidad de diálisis, porque le digo, persiste la hipertensión arterial, dale hemodiálisis. Hazle hemodiálisis secuencial 2 horas y media o 2 horas todos los días, por los 5 días de la semana, y vas a ver que controlamos la hipertensión arterial, porque el paciente con insuficiencia renal crónica definitiva, la hipertensión arterial es volumen dependiente. ¿Está claro o no está claro? ¿Ah? Ahí está, mira. Qué bonito el artículo de esa perspectiva, ¿no? Claro, una perspectiva muy académica, científica, que no es fácil entenderla.
¿O ustedes sí habían entendido por qué le habían dado furosemida? ¿Ah? Entonces, la única causa por la que la furosemida es el tratamiento de primera elección es en la hipertensión arterial volumen dependiente o por sobrecarga de volumen. ¿Sí? Aumentando la excreción renal de sodio y de agua se controla la hipertensión arterial. ¿Sí? Ok, listo. Mira lo interesante del asunto, ¿no? Entonces, ampicilina ya sabemos por qué. Tratamiento tópico con cremas emolientes también. ¿Por qué fueron indicados? Hubo una buena respuesta sanguínea. ¿Qué dice? Renal. Bueno, con una buena respuesta en la función renal y en la piel. Ajá, y en lo cutáneo. La función renal, la zoemia, ahora era de 134 y la creatinina de 1.1. El C3 después, ¿qué quiere decir Richard? Aumentó posterior al alta, está en 118 miligramos por decilitros y no se cuenta con C4. O sea, ahí el C3 ya se encuentra en valores normales, porque lo normal de un C3 es de 88 a 201, si no me equivoco. Claro, entonces tenía 118 ya. En suma, sí está bien. En suma, el adolescente de 12 años. ¿Cómo? En suma, adolescente de 12 años, glomerulonefritis difusa aguda postestreptocócica con insuficiencia renal aguda y su psoriasis gutata. Ya, ¿qué más? Siga, ¿qué más dice del sumario? De las conclusiones, ¿eso es todo? No, sigue bajando, porfa. Sí. Entonces tenemos este adolescente, más abajito. Siga. Erupción psoriásica. Yo le he dicho a Verónica, porque hice el artículo con ella. Les cuento la anécdota. Los padres de Verónica son médicos de mi promoción. Entonces me dijo que me pidieron ayuda, que antes que se vaya a Canadá, pase acá por nefrología, para que, como ya es médica, ya terminó la rural, ya esté haciendo algo, porque no es fácil en el Ecuador. No hay fuentes de empleo suficientes para médicos. Entonces le digo, chévere, que venga y aquí me apoye. Entonces le digo, ay, ¿qué vas a hacer dermatólogo como tus padres? Sí, me dice, me quiero ir a Canadá. Y efectivamente se va a ir a Canadá. Entonces, cuando ella, les cuento la anécdota porque es interesante. Entonces, cuando ella viene, ¿verdad? Yo ya había tenido un paciente hace unos 5 años, un paciente, que no era diabético, no era hipertenso. El único antecedente que tenía era la psoriasis, ¿no? Y cuando ella viene, justo estaba viendo un paciente, ¿no?, que quería hablar conmigo por otros temas relacionados con la diálisis. Entonces, pues yo voy, y si bien es cierto, soy el gerente, ya mi hija está acá de directora médica, casi no veo pacientes, pero naturalmente, pues yo tengo que preguntar. Y le pregunto, ¿y cómo así? ¿Y por qué usted está en diálisis? ¿Es diabético? No, no soy diabético. ¿Hipertenso? Sí, pero recién tengo unos 5 años de hipertensión arterial. Pero usted tiene enfermedad de la piel, porque sí, doctor, yo tengo años con psoriasis. Entonces, bingo, dije yo. Y le digo a Verónica, le digo, oye, tengo un paciente que me parece a mí pudiéramos publicar este artículo para que la gente, en este caso la comunidad médica, sepa que es necesario a todos los pacientes con enfermedades inmunológicas, autoinmunes, más allá del lupus, tengan que valorar la función renal de manera permanente. ¿Ya? Y comenzamos a hacer el artículo. Prácticamente tiene terminado el artículo, pero como dicen los peruanos, yo estudié en Perú, en la Universidad Plena Cayetano Heredia, me tiene cochineando ya 4 meses y no termina el artículo. Entonces, si alguien está interesado o mi asistente que esté al lado, habla con Verónica para que si ya se va, nos deje el artículo y terminamos el artículo. Porque se hizo algunos estudios. Por ejemplo, había que hacer la biopsia de la piel para evidenciar el cuadro de psoriasis. Y ella le hizo la biopsia de la piel, sacó todos los resúmenes relacionados con
lo que le estoy comentando. Y si sabe, apenas hay 4 artículos publicados en el mundo con el tema que le estoy comentando. Psoriasis y enfermedad renal crónica. Ya, ok. Sigamos. Ya, aquí tenemos que en cuanto Sí, a la discute el discusión- caso. ¿Cómo? En cuanto a la discusión, tenemos que este adolescente pues ingresa con un planteo inicial de glomerulonefritis difusa aguda postinfecciosa, que esta va a estar asociada a una erupción A un rash psoriasiforme, ya siga. Ajá. Él Aquí, presentó elementos clínicos y paraclínicos de síndrome nefrítico y falla renal aguda. Hematuria, proteinuria, oliguria, hipertensión, elevación de ácidos y creatinemia. ¿Sí ves? Lo cual está asociado con una historia de faringitis que fue interpretada como una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, una glomerulonefritis difusa aguda postinfecciosa, frecuentemente inicialmente estreptocócica y luego fue confirmada por una exudados faríngeos. Sigan. La insuficiencia renal fue detectada, siga, lo cual... Ya se detectó una insuficiencia renal que es impresión aguda por falta de antecedentes, también por una ecografía del aparato. Mire, por falta de antecedentes. ¿Qué quiere decir por falta de antecedentes? Lo que yo ya les dije, ¿qué les dije? Traten de recordar. De que el paciente no presentó, por ejemplo, lo que era anemia, tampoco... No, qué anemia, ni no huevada, anemia, ¿qué hablo? Edemas. Nada, qué edema, qué... ¿Quién se recuerda? El paciente no tenía enfermedades de base como hipertensión, diabetes. No, nada de eso, nada de eso. ¿Qué diferencia lo agudo y lo crónico? El tiempo. Entonces, ¿qué tenían que haberle pedido? Como en efecto le pidieron. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Vuelvo a leer. La insuficiencia renal aguda la insuficiencia renal fue detectada aguda por falta de antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Que no tenía un valor de urea y creatinina elevadas previamente. ¿Cuánto? 3, 4, 5 meses antes. Entonces no es necesario poner esas palabras, sino simplemente lo que está ahí. ¿Debido a qué? A una falta de historia. ¿Sí ves? ¿De qué? De elevación de nitrogenados. Siga. Ya, una ecografía del aparato urinario normal. Siga. La severidad de la insuficiencia renal llevaron al planteo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, a pesar de que no se contaba con valores previos de la función renal que demostraran este aumento brusco. Ahí está, ¿sí ves? Este incremento abrupto, siga, ¿sí ves? Ya, este posteriormente se va a descartar por la rápida normalización de la función renal. ¿Sí ves? ¿Con qué normalizaron rápidamente la función renal? Probablemente con dieta hiposódica, restricción hídrica, tratamiento de la hipertensión arterial adecuada, con el uso de furosemida, porque si hubieran usado, ¿qué hubieran usado? ¿Qué hubieran usado? Como antihipertensivos, que casi se suicida el jefe de terapia intensiva del Alcíbar, que ahora como gran huevada van a sacar un libro del paciente cero, y yo ya he sacado mi libro también de COVID. ¿Sí ves? Y el mío es más bacán porque es historia de una tragedia sanitaria que pudo evitarse. ¿Sí ven? Si hubieran dado ¿qué? Si hubieran dado ¿qué? Un IECA o un ARA2 hubieran causado una ira establecida. ¿Sí ven? Claro que acá también fue una ira establecida, pero definitivamente fue por la severa hipovolemia. ¿Sí ven? Entonces la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la ADH y la catecolamina, pues una vasoconstricción y un aumento de la reabsorción renal de sodio y de agua le produjo la hipertensión. Pero el uso adecuado del tratamiento hipotensor, que fue el uso de furosemida, determinó que esa sobrecarga hidrosalina que acumuló en ese espacio de tiempo muy corto hizo que evolucione rápidamente, favorablemente, recupere la función renal porque la oligoanuria era de carácter fisiológico. ¿Sí ven? Como usted y yo ya les expliqué cuando hablamos de la ADH. Ok. Siga. Entonces eso se descartó porque el paciente recuperó rápidamente la función renal. Siga.
Ya, concomitante a dicha patología, el paciente tenía una erección cutánea sugestiva de psoriasis con exantema que remedia el mecanismo patógeno de esta identidad, como ser inflamación, hiperproliferación de la epidermis, también una maduración alterada de la epidermis, es decir, una piel descamante, y alteraciones vasculares, como son las lesiones eritematosas. Aquí, tanto en la psoriasis gutata como en la glomerulonefritis estreptocócica, los mecanismos inmunes son los responsables del inicio y de la ampliación de la lesión, con participación tanto de la inmunidad humoral como celular. Claro. Ok, liga. Ok, sigamos. Siga. La glomerulonefritis causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A se considera una enfermedad que va a desencadenar por complejos inmunes, ya sea por ciertos depósitos de inmunocomplejos circulantes o por complejos inmunes in situ. Entonces esto va a generar una activación del complemento, disminuyendo la fracción del C3 sérico de este elemento paraclínico, como se observa en este caso. De allí la activación del complemento va a... Suba. La activación del complemento. Suba, por favor, que lo veo. Promueve quimiotaxis. Sí, siga, por favor. De los componentes suba al artículo que no veo. Baja, Sheila. No. Siga. Ya. Y también una degradación de los componentes de la membrana basal glomerular. Aquí la inmunidad celular también juega un papel importante en la patogenia de la glomerulonefritis difusa aguda postestreptocócica, con participación de células tales como los macrófagos, los linfocitos, los polimorfonucleares, las células residentes renales. En este caso, las células residentes y los infiltrantes van a producir ciertas citoquinas proinflamatorias, que tenemos las interleuquinas, la 1, la 8, la 6, también el factor de necrosis tumoral alfa, la enzima y la Eicosanoides. Ya. Y en cuanto a la psoriasis gutata, va a ser otra de las lesiones no supurativas de la infección por estreptococo beta hemolítico. Alrededor del 10% de la psoriasis van a debutar con una rinofaringitis, siendo mayor en el niño y en el adolescente cerca del 30 a 50% de los casos, y lo hace con una psoriasis en gota con evolución aguda, como es en el caso de este paciente. El estreptococo beta hemolítico del grupo A va a parecer el desencadenante más importante, lo que también coincide con nuestro caso clínico. No se sabe si todas las cepas del estreptococo beta hemolítico tienen la capacidad de iniciarla o si solo un número limitado de serotipos van a estar involucrados. Existen diferentes publicaciones que sugieren que diferentes son los serotipos que pueden ser implicados, por lo que no es un serotipo. Ok, entonces ahí es interesante saber qué tipo de, ¿cómo se llama? No me recuerdo la palabra. Sí, qué tipo de serotipo de estreptococo beta hemolítico tipo A son nefritogénicos, porque no todas las cepas. Si no, daría la impresión que todos los que padecen faringoamigdalitis pueden desarrollar síndrome nefrítico agudo postinfeccioso. Entonces, por eso sí es importante saber qué tipo de serotipo. Y yo aquí la tenía, recuerdo, déjame ver, aquí está. Aquí tengo, no, son algunos. Son algunos. Son el 31, el 52, el 56, el 59 y el 6. Del grupo A, el 1, el 2, el 3, el 4, el 18, el 25 y el 6. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 18, el 25 y el 60. El 31, 52, 56, 59 y 6 sospecha que son nefritogénicos. Pero los que sí son nefritogénicos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 18, el 25 y el 60. Claro, ningún laboratorio en el Ecuador ha hecho estos serotipos para saber cuáles son los nefritogénicos. Pero aquellas personas que sufren de faringoamigdalitis crónica, sí sería interesante que se hagan el serotipo o la cepa, porque de acuerdo a eso podrían tener en cualquier momento un síndrome nefrítico agudo postinfeccioso. Siga. Entonces, aquí no se supo y que no se va a saber porque no se hace así. Siga. Sheila, súbele un poquito, porfa. O bájale, perdón. Ya.
Bueno, dichos gérmenes van a actuar como secretores de toxinas que le van a dar prioridad de superantígenos capaces de estimular los linfocitos T al unirse a su receptor TCR fracción V-beta, que son los receptores de las células T, sin necesidad de ser procesados por las células presentadoras de los antígenos. La bibliografía menciona que la psoriasis gutata, especialmente en niños y en adultos jóvenes, es con frecuencia precedida de una infección aguda por estreptococo que ocurre 1 o 2 semanas antes del inicio de la erupción cutánea, lo que proporciona un enfoque para la prevención de la recurrencia. Nuestro paciente presentó una buena evolución tanto en la esfera renal como cutánea. Se realizó tratamiento con antibióticos por la presencia del estreptococo beta hemolítico grupo A y cremas emolientes por las lesiones en la piel, coincidiendo esto con el tratamiento sugerido de inicio y en casos leves. El adolescente persistió 3 semanas con la lesión en la piel, luego desaparecieron, lo que coincide con la bibliografía mencionada, que es de 3 a 4 semanas, estando atentos a la posibilidad en la evolución de la aparición de la psoriasis en placa. La psoriasis en placa o vulgar, esta se puede iniciar con una variedad de psoriasis en gota en un 15% de los casos. Y el riesgo sugerido de que se genere una psoriasis en placa después de un episodio agudo de psoriasis. Claro, el paciente que nosotros tenemos, decimos que es un paciente con artritis psoriásica. Sigamos. Y es artritis psoriásica que lo ha llevado a la nefropatía crónica. Siga. Por esa razón se va a recomendar el tratamiento con antibiótico contra estreptococo beta hemolítico de grupo A en aquellos pacientes con una infección recurrente. Hasta ahí llega la discusión. Listo. Bueno, que haya servido para aquellos que vayan a hacer dermatología, que no es una especialidad fresh o una especialidad ahí muy fácil, ¿no? No es así. Ya estamos viendo y aquí está patético el caso que ustedes acaban de presentar. Ok, listo.